Vamos a proceder a hacer el montaje del crossover de la CSS Audio que estamos ensamblando, ¿vale? Este sería un ejemplo, acabo de hacer este. Está súper bien porque viene la placa muy bien preparada, donde se ajustan todo y cada uno de los elementos, y por detrás, ¿vale? Como veis, hay que acabar haciendo unas conexiones, y aquí aún faltaría la entrada, bueno, sí, la entrada de los altavoces, la conexión del woofer y la conexión del tweeter. Que esto lo haré con la caja, que no la tengo aquí, para medir bien las distancias que necesito de cable. Entonces vamos a empezar con el otro. Empezamos con la plaquita y vamos a ir siguiendo, ¿vale?, cada una de las instrucciones de las piezas que tienen que ir en cada parte. Entonces, cogemos la resistencia, esta es de 6, por lo tanto buscamos los 6 ohmios, ¿vale? La colocamos, yo la prefijo un poco de esta manera, y continuamos. Esta es la de 2, buscamos los 2, la impedancia de 2 ohmios, colocamos, ceñimos un poquito, esta es la de 6, introducimos, ajustamos, ceñimos un poquito, y si queréis, a medida que vamos poniendo componentes, bien equipado con estas bridas para que cada uno de ellos quede fijado. Yo estoy dejando en la parte de detrás la conexión de la brida. ¿Veis? Tendríamos una. Vamos a hacer la siguiente. Espero que se vea bien. Hacemos otra. Hay que apretar bien. Ajusto todo lo que puedo con la mano, compruebo que no se muevan. Me faltan herramientas, pero bueno, así veis que con lo que se tiene en casa casi se puede montar sin necesidad de herramientas muy especializadas. Vale, continuamos. $12 microfaradios, buscamos la posición de 12 microfaradios, ensamblamos bien la pieza y fijamos. Aquí tenemos otro de 12, voy a girarlo para que sí queden las letritas para arriba, que queda más mono. Este crossover es el crossover estándar que trae la caja, pero que sepáis que existe uno high-end de más calidad. Posiblemente con el tiempo nosotros intentaremos pedirlo o comprarlo para poder comprobar
cómo mejora la caja solo cambiando el crossover. Bastante interesante. Entonces vamos a dejar otra vez la parte de la brida que se ve en la parte posterior. Cada vez es un poco más molesto trabajar porque tenemos más componentes. Pero ya veis, perdonad si no enfoco bien, lo cojo para que me sea cómodo para trabajar. Pero ya veis que cualquiera puede hacerlo, lo estoy haciendo yo. No tengo ni pajolera idea. Está hecho para que cualquiera de vosotros o de nosotros aficionados pueda realmente montarse la caja con un poco de paciencia y poderse ahorrar unos 1000 euros, que es mucha pasta. Estamos hablando de este kit estándar sin acabado para la caja de madera de en torno a unos 900 euros. La caja acabada nos cuesta chapada en madera, preciosa, 2000 y pico dólares. Pero estamos hablando de dólares, es una marca americana. También tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar esta marca CSS que si lo importáis directamente, como ha sido el caso nuestro, de Estados Unidos, hay que pagar la aduana. La aduana para y te hacen pagar, ¿vale? Entonces tenéis que tener en cuenta ese sobrecoste. Me consta que en su web pone que tenían un distribuidor en Europa, pero no sé si disponen de todos los modelos. Yo no lo he sabido ver, no lo he sabido encontrar, así que no os puedo guiar demasiado en eso. Ya investigaremos un poco y veremos a ver si es cierto. Que desde aquí, desde Europa, se puede conseguir. Esto vamos a hacerlo así. Vamos a meter uno, vamos a meter el otro. Voy a girarlo. En el otro lo he hecho del revés y me ha quedado mucho mejor. Estaba intentándolo hacer así ahora porque luego las patillas se me quedan cortas para hacer la soldadura. Digo, a ver si lo meto del revés, pero veis, encaja así, de la otra manera no encaja. Luego detrás ya veréis que tienes que ir andando haciendo empalmes para poder unir todas las conexiones que se tienen que hacer. Y digo, contra más larga me quede la patilla, puede que me ahorre luego trabajo, pero bueno, ya veis que está hecho para que vaya la bobina en esta posición y no en la otra como yo quería hacer. ¿Veis? Se queda perfecta. Venga, brida fuera. Y lo pongo así que lo veáis. Finalmente nos queda este componente un poco torcido. Vamos a ver si entra. Lo fijamos en su posición y vamos a ayudarnos de la brida, que ahora a ver si me pasa porque le he ajustado mucho. Entonces voy a tener que hacerlo con las dos manos. Y no meterla del revés, como la estoy metiendo. Vale. Esta me ha entrado y ahora voy a sudar, creo, para que me salga. Pero bueno. A ver si lo consigo.
hay que hacer fuerza aquí. Pero como la apreté mucho, bueno, ya sale. Ya sale, ya sale. Lo vamos a conseguir. Vamos a fijarlo en su posición. Y lo fijamos. Bueno. No nos queda nada más, ¿vale? Todo ensamblado en su posición. Vamos a darle la vuelta para que veáis cómo funciona ahora todo el tema de las soldaduras. Ya veréis que yo no tengo experiencia soldando, así que perdonadme. Aquella gente que sabéis soldar seguramente os tiréis las manos a la cabeza, pero mi nivel llega hasta donde llega, ¿vale? Lo intentaré hacer lo mejor posible, pero no prometo nada. Entonces ahora lo tienen hecho de tal manera que nos dicen que busquemos, si os fijáis, letras. Entonces aquí tendríamos la A con la A, estas dos, vale, las intento arrimar al máximo, a ver si no puedo, a ver si luego las puedo soldar bien, irían juntas. Estas dos irían juntas. Luego ya veréis que a lo mejor alguna letra nos queda separada. La C con la C irían aquí, por ejemplo. La D, que no se toquen, iría con la D. Podríamos venir aquí. La F con la F. Esta E irá aquí luego, tendremos que usar cable. G y G. Esta es una G, luego la pasaremos por aquí detrás, ya la traeremos aquí también. Y esta es una D. Ah, que tendrá que ir aquí también. Vamos a ver si este... No tengo una herramienta para cortar esto, debería ir a buscarla, pero es que, si os soy sincero, no sé ni si tengo, ni si realmente la voy a encontrar. Voy a hacer aquí una chapuza. Pero lo suyo sería que lo hubiese cortado. Porque esto es una chapuza. Estos creo que me cogerán bien directamente. Puedo hacer que vayan paralelos. Este intentaré que me coja directamente con un poco de suerte. Y voy a hacer otra chapuza aquí para que no me moleste. Luego ya cortaré si me sobra. Vale, el A y el A. A ver si me coge así. Y el B. Y el B, luego por aquí me subirá este. Voy a ver si... Puedo fijarlo así. Bueno, este luego me lo llevo aquí. Vale, voy a empezar. A ver qué tal se me da y si lo consigo. Soy totalmente inexperto en soldadura, así que permitidme el lujo. Mira, el móvil, esto es el vicio, todo el día mirando el móvil. Mira, estoy aquí hablando con alguno de vosotros ahora. Y vamos al lío. Un poquito de estaño. Y a ver si estos me cogen directamente sin necesidad de moverlos. Una vez que lo tenemos, importante
que quede duro. Que luego, una vez tengamos montado o ensamblado todo el altavoz, no nos demos cuenta de que no se quedaron amarrados. Jeje, voy a ir comprobando que no me equivoque, porque si no será una liada. Esto es a ver si me cogen el mejor punto de contacto, creo que lo tienen aquí. Ay. Supongo que saldrá en la cámara, si no... Vale. Este no me gusta, le he hecho un lío ahí muy guarro. Así que lo voy a tener que estañar bien. A ver, que tenga buena temperatura el soldador. Yo creo que listo. A ver. Vale, está fuerte. Este lo cortaré. Está fuerte. Está fuerte. Y está fuerte. Vale. Ahora se complica un poco más el asunto. ¿Vale? Porque tenemos que sacar de aquí y venirnos aquí. De aquí a aquí. O aquí directamente. Es igual. Pasando por aquí en medio. El E que tiene que venir aquí. Este... Voy a doblar por aquí. El E que nos tiene que llegar aquí. Podríamos pasar por aquí. El D me tiene que venir aquí. También puede ir por arriba. Vamos a empezar por el E. Entonces nos facilitan también el cable. Es un cable rígido. Un cable rígido. Tomamos la medida que necesitemos. Le voy a dar un poco más por si acaso. Cortamos. Pelamos la punta. Y esto es más difícil, ¿eh? Esto ya me cuesta más. Voy a ver si puedo estañar un poco la punta para ver si luego me facilita el soldado. O me lo dificulta, vete tú a saber. Porque ya te digo, cuando no sabes, no sabes. Me tiembla hasta el pulso. Me ha cogido, ahora lo repasaré. Está bien duro, guay. Por un momento sudado porque pensaba que lo deshacía. que lo volvía a perder. Entonces ahora me tengo que venir.
voy a hacérmelo venir bien. A ver si me cogiera por debajo. Se me fue. Bueno, vuelta a empezar. Voy a ver si estaño este. Me quemo. Bueno, vamos a acabar el crossover poniendo los cables de conexión para los bornes de conexión del altavoz, el tweeter y el buffer, ¿vale? El cono grande. Entonces vamos a dar la vuelta. Los bornes de conexión del altavoz van uno a la G, aquí cortito, y el otro a la A. Por lo tanto, si calculamos aproximadamente para que nos llegue aquí y aquí, yo creo que si pelamos el cable por aquí será suficiente. Y ahora por aquí tiene un hilo, vamos a cortarlo. Venga. Entonces, cable positivo, cable negativo. Negativo. Positivo. Una vez que los tenemos aquí, hay que apañárselas. Este irá aquí o aquí, es igual, a la. Y este irá a la G. A la G. A ver si podemos aprovechar. Os he dicho antes que no sé soldar, ¿eh? Lo hago como buenamente puedo. Vale, tendríamos este y ahora tendríamos que soldar este. A ver si lo puedo pasar por debajo. Bueno, intento hacer venir bien para que la soldadura me sea más sencilla. Oh, que se me va la temperatura. Ha quedado fuerte.
Entonces aquí no tengo la caja, pero yo creo que este va al borde del altavoz. Creo que con un palmo y un poquito más. Tendré suficiente. El cacharro este no funciona bien. Lo voy a dejar así. Vamos a pasar a hacer el del cono grande. El del cono grande va a la B y a la G. La G podemos empalmar aquí o empalmar aquí, iremos aquí. Por lo tanto, una vez pasado, que me llegue por aquí. Yo creo que si pelamos por aquí es suficiente. Ya no funciona. Se ha cansado. Lo que tiene comprar barato, luego siempre sale caro. Pero bueno, con unas tijeras nos apañamos, como toda la vida. Otra vez había parado la puta grabadora de los huevos. Me tiene frito. Negativo. Y positivo. A ver, este es el más complicado, que nos tiene que ir lejos. Hemos dicho que tiene que venir aquí. Da igual si por delante o por detrás. No sé si pasarlo por aquí debajo. Muy bien, Rubén. Te acabas de cargar la soldadura. Estaba la B, va aquí de cerca.
Bueno, ahora tendríamos, hemos dicho que era el del woofer, así que yo creo que en un palmo y un poquito más también tendríamos suficiente. A ver si lo pela para ponerle terminales. Voy a poner ya. Ah, puede ser. No jodas, María Inés. Hay pequeños. No tengo aquí el Twitter. Quizás la conexión del Twitter sea más pequeña y este sirve para este. Sí. Bueno, pues así lo dejo. Y ahora al C y aquí al G. Tanto así. Ahora voy a plegar. Un rato viene Sorin.
Y por hoy se finit. Estoy cansadillo ya, ¿eh? Bueno, las terminaciones para hacer la conexión fácil de altavoz no va soldado, podría ir soldado directamente. Le metemos la fundita primero para luego poder cerrar. Esto no lo había hecho en mi vida, pero entiendo que entra aquí, aquí tiene una pequeña ranura que te traba el cobre cuando lo tiras hacia atrás. Entonces así queda trabado. Yo creo que sería suficiente porque queda bien, pero yo, puestos a trabajar, le estoy metiendo un puntito de soldadura. Y quizás no vaya así, así que... Pero así me aseguro sí o sí de que vaya a quedar fijado. Y que luego no tengamos un problema de esos tontos de hostia, el altavoz no suena, ¿qué le pasará al ampli? Conecto al ampli, desconecto, pruebo otro ampli y la liamos parda. A ver si puedo sacar la piececita. Esto ya estará frío.